Por eso también allí, después os añado otra cosa todavía mucho más sabrosa, también allí cuando se ponen a discutir sobre el significado de Elohim, que es un término que en mi opinión no debería ser traducido porque nadie sabe su significado, y así han inventado de todo, todas las reglas gramaticales posibles, plural de abstracción, plural de intensidad, plural de calidad, superlativo, indefinido, muy bien, fantástico. Fantástico. Llegará a decir que Elohim significa piripacho. Muy bien. Piripacho es un juego infantil. Ellos lo hacen con el propósito de hacernos entender, hacernos creer que el Elohim, Yahweh, es el único Dios. Pero cualquiera que sea el significado que ellos llegaran a atribuir al término Elohim, la Biblia lo atribuye a muchos individuos, por lo tanto no cambia nada. La luna y el dedo. Señalemos a la luna. Si nos ponemos a decir, no, Elohim no es un plural de abstracción, sino un plural de intensidad, ¿a quién le importa eso? Porque hay el plural de abstracción que se llama Yahweh. Hay un plural de abstracción que se llama Kamosh. Otro para Milcom también, un plural de abstracción. Plural de abstracción que se llama Shera. Plural de abstracción que se llama Dagon. Plural de abstracción que se llama Kosh. Son todos iguales, cualquiera que sea el significado. Es ahí cuando antes decía que debemos ser inteligentes para no dejarnos arrastrar en discusiones sobre el dedo. Porque la luna es que cualquiera de los significados de Elohim, todos se le atribuyen a decenas de individuos. Stop, que discutan entre ellos. Yo no perderé nunca un minuto, si he explicado que Elohim son muchos, no perderé nunca un minuto en discutir qué significa, porque es igual, nadie lo sabe, no se sabe. Y repito, cualquiera que sea el significado al cual se llegará, la Biblia lo aplicará a decenas de individuos. Por lo tanto, no cambia nada, no cambia nada. Hablando de los hijos de Elí, el sumo sacerdote, sabéis que un par de mis libros documenté cómo a los Elohim les gustase, o mejor dicho, necesitaban oler el humo de la grasa animal quemada. Porque, como dice la Biblia, les calmaba. Entonces, los hijos de Elí, estamos en el segundo capítulo, esta es la Biblia de la familia cristiana. Los hijos de Elí eran hombres perversos, no respetaban a Yahweh, ni los derechos y deberes de los sacerdotes con el pueblo. Cada vez que alguien del pueblo ofrecía un sacrificio, venía el sirviente del sacerdote mientras se cocía la carne. Fijaros en la precisión, llevando en la mano un garfio de 3 puntas, y la metía en la calderilla o en el caldero, en la olla o en la marmita. Bueno, realmente más preciso no puede ser. El sacerdote tomaba para sí todo lo que sacaba del garfio. Así hacían con todos los israelitas que iban al templo a llevar la carne para los Elohim. Antes de quemar el cebo, venía el sirviente del sacerdote y le decía al que ofrecía el servicio: déame la carne de asar para el sacerdote, porque él no acepta carne cocida por ti, sino cruda. Si alguien le respondía: deja antes quemar el cebo y luego toma tanta como quieres, él le respondía: no, debes dármela ahora, porque si no la tomo por la fuerza. Y aquí está escrito que como la familia de Elí profanaba sus sacrificios, Yahvé la destruye. O sea, Dios se enfada con la familia del sumo sacerdote porque le robaba la chicha. Está aquí, Está aquí. Pero digo yo, alguien que quiera hablar de su Dios se inventa una alegoría para hacer, iba a decir una, pero bueno, una alegoría sí, iba a decir una cagada. Pero ¿cómo se puede imaginar? ¿Cómo se puede imaginar eso? Algunas cosas las cuentas si te obligan, y sobre todo el momento que las cuentas son normales para ti.
son normales. Pensar que tú, entre comillas, presunto Dios, se enoja porque alguien le roba la carne, pero era normal, porque aquella carne estaba reservada para él, para Yahvé. Somos nosotros que después nos ponemos con los problemas, decimos, no, entonces este Dios, pero esto de aquí es una alegoría. ¿Pero cómo una alegoría? ¿Pero a qué se le ocurre hablar de su Dios así? Queriendo sobre todo presentarlo como el Dios más importante de todo y lo describe de esta manera. No pasa por la mente, si no es de deficiente, perdonad. Pero ¿quién puede hablar así de su Dios? Es que ni siquiera ellos lo consideraban Dios, es la teología sucesiva que lo transformó en Dios. El Dios del monoteísmo. Estos monoteístas, Salomón, que llega, digamos, alrededor del año 1000, el hombre más sabio del mundo, llega 1000 años después que los israelitas, único pueblo inteligente en toda la faz de la tierra, descubrió el monoteísmo. Vivía en un mundo de politeístas, o sea, todos estúpidos menos la familia de Jacob. Y cuando digo todos estúpidos, quiero decir incluidos los hermanos gemelos de Jacob, el hermano gemelo. Incluso todos los parientes estrechos de la familia de Jacob, todos los descendientes de los dos hermanos de Abraham, todos son estúpidos también. Los únicos en comprender el monoteísmo son los israelitas. Salomón, que llega 1000 años después de que los israelitas descubrieran el monoteísmo, construyó en el monte frente a Jerusalén, una altura, un lugar de culto, en honor al Elohim Kamosh. Y como Elohim quería decir Piripichu, por tanto es un honor. Y también en honor a este loco, Milcom. Uno señor, es decir, gobernador de los moabitas y el otro de los amonitas. Salomón, el más inteligente de todos los hombres, el más alto representante del único y verdadero Dios omnipresente, espiritual, trascendente, omnipotente, omnisciente, etc., hace construir lugares de culto a divinidades que no existen. Pero ¿es imaginable una cosa así? Sí que es imaginable, pues Salomón sabía bien que los otros dos, como otros, gravitaban en el mismo territorio, existían. Salomón sabía bien que hoy Yahvé estaba y que mañana pudiera ser que ya no estuviese. Entonces era mejor tener contento a los otros dos. Obviamente, por lo tanto, los tenía contentos a todos. Entonces, todas estas cosas que os dije hasta ahora, os lo leí de la Biblia. Ahora os digo algo que es mi opinión. Y como no cuenta nada, deben cancelarlo rápido, ¿ok? Porque es mi opinión. Os leí antes aquella cita de Giovanni Semerano, donde dice que él, uno de cuyos hijos era Yahvé, había distribuido los pueblos a sus hijos. Entonces, repito, esto es algo mío, interpretación. Yahvé, Kemosh y Milcom eran hermanos. Hijos del mismo padre que dividió la familia de Abraham a través de sus hijos, es decir, de Elión. O sea, tú te ocupas de esto, tú tomas este otro territorio, y ellos como buenos hermanos, como pasa siempre, se combatían entre ellos para robarse los trozos de tierra. Como sucede siempre. Pero este es un pensamiento mío, cancélelo lo más rápido posible. Porque no cuenta. Bueno, hay otro rey de Israel que hace lo mismo porque eran todos monoteístas, pero escuchar lo que dice a Jeremías, hebreos de Egipto. Jeremías les dice que acudan a Yahvé. En cuanto a la palabra que nos dijiste en el nombre de Yahvé, nosotros no te vamos a escuchar. Sí, nosotros queremos hacer todo lo que salió de nuestra boca, ofreciendo incienso a la reina del cielo, o sea, una de las divinidades femeninas, y vertiendo las libaciones como han hecho nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judea, por las calles de Jerusalén. Ofrecer libaciones quería decir proporcionarles a ellos las sustancias embriagantes, alcohol. Yahvé
le pedía todos los días y le pedía con una unidad de medida que no se sabe bien en cuánto correspondía, pero varía entre 2 a litros al día. De shakar, shakar en hebreo significa emborrachar, emborracharse, decir frases sin sentido. Significa solo esto, nada más. No hay posibilidad de interpretación. Diga. Por ejemplo, en Números capítulo 28, lo encuentro más veces. Uf, que... Pero no ha terminado. Como hemos hecho nosotros, etcétera, 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 así nos saciaremos de pan y seremos felices, desde que hemos cesado de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de verter libaciones, hemos quedado carentes de todo y hemos sido exterminados con la espada y con el hambre. Es decir, si nosotros acudimos a ella, estamos bien, y si acudimos a ese al cual tú nos quieres mandar, dejamos de estar bien. A estos son los monoteístas, y estos son los monoteístas, ¿entendéis? Y lo dice el profeta Jeremías. En Egipto era Isis, Ast, una de las divinidades femeninas cuyo nombre puede corresponder a Astarte o Astars o a Inanna. Hay una cuestión importante con respecto al tema de la ascensión de Jesús. Jesús está ascendiendo deliberadamente al cielo, por lo tanto Jesús está levantando deliberadamente sus pies del suelo para alcanzarlo. Para alcanzar estas regiones arriba del cielo, estas regiones espirituales. Pero ya he hecho otras aclaraciones con respecto a este punto, que tampoco es de no poca importancia. Mucho cuidado, porque estamos hablando precisamente de contradicciones. Cuando hablamos de asunción, es algo que no estás deseando, por lo tanto no es algo que esté ligado a la voluntad específica, sino que hay un sujeto activo que te permite despegarte de la tierra hacia el cielo, un elemento en común que además está presente en otros momentos de la vida de Jesús, momentos muy importantes, porque más aún es un elemento constante que caracterizó todas las historias de los pueblos de la antigüedad. Por tanto, no solo el pueblo judío, sino también la tradición griega, latina y romana. Pero podemos ir incluso antes, por lo tanto, también podemos ir a tiempos más remotos, pero obviamente quien lea este libro también descubrirá verdaderamente este aspecto fascinante que está vinculado no solo, decía, a la ascensión o asunción, sino también a otros momentos importantes en la vida de Jesús. Entonces esto en definitiva hace que nos haya realizado quizás un impulso en hacer ciertos trabajos con el deseo de reunir la experiencia y el conocimiento que de alguna forma nos ayuda a interpretar todo esto, porque de alguna manera, ¿quién realmente se levanta de la tierra al cielo volando? Esto es simbólico, esto es literal. ¿Cómo tratar estas cosas? Entonces esto es para comprender cómo reelaboraron a la luz de las palabras paulinas, reelaboración de la figura de Jesús, desarrollando una teología que no está presente en los evangelios. Entonces esto, por ejemplo, hay un amigo llamado Francisco, donde hemos juntado ciertas investigaciones que, aunque parece contrariamente a lo que la iglesia esté diciendo, es que es claramente dividir. Está tratando de dividir claramente el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Recordemos, por ejemplo, con Benedicto XVI, dijo que el nombre de Yahvé no debería usarse en la liturgia, porque no es cristiano y por tanto esto es una indicación muy precisa. Pero no, en la forma en que lo presentemos, Jesús se encontraría, siempre usamos el condicional para no ser dogmático, que es precisamente lo que no queremos ser, en dado caso se encontraría en perfecta continuidad con lo escrito en el Antiguo Testamento. Él mismo dice, no he venido a cambiar, sino a complementarlo. Pero si queremos considerar esta complementación, debemos, como lo hemos hecho, resaltar los elementos comunes, porque de hecho
Como mencionó Francisco hace un tiempo, hay elementos que están presentes en el Antiguo Testamento y que reaparecen, sobre todo en el Evangelio, pero también en Pablo, por ejemplo en las cartas de los Corintios, etc., y que la iglesia obviamente intenta mantener separados para poder dar a unos un cierto tipo de interpretación y a otros otra interpretación, presentando a Jesús de una manera atribuyéndole una cifra que en realidad el Evangelio no tiene. Perfecto. Entre otras cosas, en este periodo en que escuchamos a menudo hablar del antisemitismo y de todos los temas que giran en torno a él, también es justo recordar que este personaje que hemos universalizado, como usted dijo, por obra de Pablo, era judío y era radicalmente judío. El primer jesuita, por decirlo de una manera, o jesuani, que sus primeros seguidores, los jesuanis que le siguieron, fueron radicalmente judíos y vinculados a esa cultura de allí. Observación muy correcta, es decir, nunca debemos olvidar que Jesús era un judío que ciertamente siguió leyendo sus dichos, una de las dos escuelas farisaicas de la época. Eran Hillel y Shammai. Era un profundo conocedor del Antiguo Testamento. Tanto es así que lo explicó en las sinagogas y por eso estaba muy bien preparado, pero él era semita, era judío como lo era Pablo, y por lo tanto el cristianismo en realidad es una rama del judaísmo, una rama de la religión judía, por lo tanto nada para el antisemitismo. Estamos perfectamente dentro del semitismo, lo que quizás a muchos no les guste, pero les tiene que gustar, pero es así. Entonces yo diría que como presentación es suficiente para aquellos que, espero que muchos tengan la gana, la paciencia y la curiosidad de ir a ver estos trabajos, que creo que realmente encontrarán cosas muy interesantes, absolutamente nuevas y también arreglados con una realización mucho más orgánica de lo que quizás otras veces en otros estudios se han realizado. Porque claro, para resumir de manera breve y clara la evolución del pensamiento teológico de Pablo, y no solo eso, sobre la cuestión también de la resurrección de los muertos. Está lejos de ser un tema fácil, tanto es así que se ha requerido la producción de muchos volúmenes a lo largo de los siglos, porque ha habido una evolución en el pensamiento de Pablo. No es un acto de revelación unívoco, y claro, hecho en la historia, pero creció a lo largo de los años con el pensamiento de Pablo, que se encontró confrontando con realidades que a su vez fueron evolucionando durante sus diversos viajes, sus diversas misiones evangelizadoras. Mientras tanto, la pregunta no es fácil, porque debemos saber que en realidad Jesús y Juan el Bautista no trataron de explícita y directamente este tema, y por lo tanto no es por así decirlo, una revelación divina, como dije antes, sino la evolución del pensamiento de Pablo, que tomó la figura de Jesús y la elaboró en función, por así decirlo, del público. Diríamos hoy, es decir, de los oyentes con los que se encontraba de vez en cuando. Así que seamos claros en los distintos pasos y también seamos esquemáticos para que nos podamos entender. Mientras tanto, hay que decir que al principio es posible, incluso según los estudiosos, está bien establecido que la cuestión de la resurrección se refería exclusivamente a Jesús y tenía un valor preciso. Es decir, a través de la resurrección, Dios Padre estableció oficialmente a Jesús como su Hijo. En la carta a los Romanos, Pablo escribe sobre Jesús constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santificación, mediante la resurrección de entre los muertos. Estamos en el primer capítulo de la carta a los Romanos, y hay una declaración clara y explícita. Fue constituido Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. En realidad, ya antes de la carta de los Romanos, es decir, en la primera carta a los Tesalonicenses, que es el primer documento del Nuevo Testamento, por lo tanto es anterior a los Evangelios, antes de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se ve obligado a plantear un problema que por el momento es todavía muy limitado. Es decir, habían pasado algunos años de la muerte de Jesús y de Pablo que predicaban el paso en vida del reino de Dios. Es decir, todos los primeros cristianos esperaban de momento a otro. Esto debe quedar claro el regreso de Jesús, es decir, la llamada parusía, que en realidad no sucedió mientras tanto algunos creyentes comenzaron a morir y por lo tanto el problema que surgió fue entender qué pasaría con estos creyentes, dado que la predicación era que de pasar vivo el reino de Dios. Jesús
hubiera llegado cualquier día, como dice la misma fórmula con la que lo invitaron, que era Maranatá, es decir, venga Señor, venga, 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 estamos esperándote, no llegues tardar, no llegues, es para ahora, es para allá. Por eso, en la primera carta a los tesalonicenses, como decía en el primer documento del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, él dirigiéndose a los habitantes de Tesalónica, dice: de hecho, los mismos habitantes nos cuentan la acogida que tenemos tenido de vosotros, y cómo os habéis convertido a los ídolos de Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar el cielo a su Hijo, quien resucitó entre los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pero la ira que vendría en aquel tiempo, es decir, el juicio que era inminente. En definitiva, y dice de hecho: vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de la iglesia de Dios, que está en Judea, en Cristo Jesús, ya que también habéis sufrido las mismas persecuciones por parte de sus compatriotas, como la de los judíos que mataron al Señor Jesús, y a los profetas que nos persiguieron a nosotros. No agradan al Señor y son enemigos de todos los hombres. Esta es una afirmación que luego se ha utilizado a lo largo de los siglos, obviamente porque se entiende que podría representar una especie de primera afirmación del antisemitismo explícito. Es decir, los judíos mataron a Dios y son los verdaderos enemigos que persiguieron a los seguidores de Jesús. Pero allí estábamos, todavía, en una época en la que los muertos eran pocos, relativamente pocos comparados con los vivos que pasarían, vivos al nuevo reino nuevo, que en los evangelios está escrito que en realidad ya llegó, donde se usa el verbo en tiempo perfecto, es decir, el nuevo reino ha llegado, entonces debe hacerse realidad. No es que llegará en el futuro, y por lo tanto, ¿quién va a entrar en el nuevo reino? Los que creen en Cristo, y estos son los que serán salvos. Así pues, en realidad todavía estamos relativamente lejos del problema de la muerte, es decir, del problema de que habría pasado con aquellos que habían muerto, mientras tanto a la espera de la llamada parusía, es decir, la llamada venida o regreso de Jesucristo. Y nuevamente la carta a los tesalonicenses, quienes evidentemente comenzaron a plantearle este problema, aunque aún era de poca importancia. No queremos dejaros en la ignorancia, hermanos, respecto a los que duermen, es decir, los muertos, para que no seáis afligidos como los demás que no tienen esperanza, es decir, los paganos. Los paganos no tienen esperanza, pero aquellos que han muerto en Cristo todavía pueden tener esperanza, por así decirlo, o al menos los vivos pueden tener esperanza de aquellos que han muerto en Cristo, donde participarán de la salvación. Y dice: porque si creemos en Jesús, murió y resucitó, así también Dios reunirá con él los que durmieron en Jesús. Por eso os decimos que esta palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, no procederemos a los que están vivos en la venida del Señor, que hayan dormido, porque el Señor mismo es la señal dada por la voz del arcángel, de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos que están en Cristo se levantarán primero. Por lo tanto, nosotros los vivos, los sobrevivientes, y aquí también está claro que nos referimos a esos tiempos, a esos años, en esos meses, esos días, no a las generaciones futuras. Y dice: así que nosotros los vivos, los supervivientes, junto con ellos, es decir, los pocos que duermen, los que mientras tanto han dormido en Cristo, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. La indicación es muy precisa aquí en esta lectura, e indica algo muy físico, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Entonces, así, de lo que fue un acontecimiento extraordinario que concierne solo a Jesucristo y que como tal lo constituyó como Hijo de Dios, comienza a convertirse en un evento que concierne también a quienes mueren en él, porque la expectativa era que la parucía ocurriera mientras todavía estaban vivos. Pero está claro que pasaron los años, la carta de Tesalonicenses es del año 50 después de Cristo, entonces ya habían pasado algunos años y por lo tanto, dentro de lo que aún eran pequeñas comunidades cristianas, empezó a haber muertes, y esto planteaba un problema bastante serio. Antes vimos sobre el arca los dos pájaros, es decir, los dos elementos alados, que normalmente se les llama querubines. Y aquí en el libro dediqué obviamente un capítulo a las figuras de los ángeles, a las figuras de los malaquim, precisamente para representar cómo en la Biblia los ángeles que imaginamos nosotros no existen. Simplemente no existen.
Y también os digo que poner a los querubines, como se hace normalmente, como se hizo tradicionalmente, en la misma estructura jerárquica de los ángeles, sabéis que fueron creados las jerarquías angélicas, tronos, potencia, dominaciones, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc. Ponerlos en la misma categoría es como juntar el hombre y un autobús, porque no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Los querubines son algo completamente diferente. Aquí hablé de los malaquín en este libro, es decir, los que son llamados ángeles. Estoy preparando toda una serie de traducciones sobre los querubín. Es decir, los querubines, os puedo incluso decir más. Obviamente, haciendo estas cosas, estoy en contacto con ciertas personas, entre los cuales también teólogos, un teólogo no alternativo, sino un teólogo que trabaja para un curia episcopal, que enseña religión y que da cursos de actualizaciones a los maestros de religión de la escuela de primaria, que desde hace unos años me llama para participar de vez en cuando con él en alguna de sus lecciones, de manera que basándome en las traducciones puedo representar alguna parte del Antiguo Testamento. En una lección de enero, por lo tanto, delante de mí dijo a los maestros de religión: no les habléis más a los niños de los ángeles, porque después en secundaria vendrán con nosotros y nosotros les diremos que los ángeles no existen. Después me dijo, me pidió y comenzamos el próximo viernes, el 11, de empezar a hacer una serie de encuentros públicos, porque digamos que la iglesia está empezando, obviamente con cuidado y con toda la precaución en el tema, a procurar crear generaciones de creyentes que no tengan ya la necesidad de creer en los ángeles. Y de hecho, os tengo que decir que los ángeles como seres espirituales en la Biblia no existen. Las alas las adquirieron en el siglo IV después de Cristo porque se las atribuyeron los teólogos de Capadocia para distinguirlo de los ángeles de los llamados paganos. Finalmente la iglesia se está dando cuenta y tardará alguna década, así como tardó algunos siglos para eliminar el limbo. Sabéis que hace 20, 25 años, ahora no recuerdo, ha definitivamente quitado el limbo. Estoy convencido que para finales de este siglo quitará también el purgatorio. Estoy convencido, obviamente. Quitará también el infierno, quitará también el infierno. Quitará también a Lucifer, porque Lucifer fue inventado de una manera realmente, bueno, está bien. No terminaremos nunca, no obstante, de momento están pensando en quitar a los ángeles, porque de hecho en la Biblia no están. Los que no quiere decir, atención, vuelvo al discurso que hacía Walter antes. El tema de la fe es algo diferente. Yo de Dios no sé nada. Y de Dios no hablo porque yo no sé nada de Él. Por lo tanto, yo cuento lo que leo. Lo que puedo decir es que todos aquellos conceptos de Dios, o en este caso de los ángeles, que nos contaron como procedentes de este libro, es decir, de la Biblia, en ese libro no existen. Sobre esto no tengo dudas. Después que Dios exista o no, es otro tema. Yo no entro en materia, no lo sé. Por lo tanto, yo no me permito ni la más mínima, es decir, nada sobre Dios, porque no sé nada en absoluto. Tanto es así que si incluso fuese cierto un libro como este, un día demostrase que lo que está escrito aquí es cierto, es decir, que en cierto momento los Elohim intervinieron, y aquí sobre todo en un pasaje muy difícil de aceptar. No solo cité el diccionario americano, sino que ni siquiera traduje lo que dice el diccionario de hebreo bíblico de los hebreos estadounidenses, justamente para no ser acusado de haber hecho una traducción partidaria, y lo dejé en inglés. Pero la Biblia nos dice que fuimos hechos por los Elohim, con algo, un material que contiene la impronta de los Elohim y que fue extraído de los Elohim. Esto dice la Biblia. Después cada quien haga lo que quiera, que hágalo con ella lo que quiera, pero la Biblia no dice que fuimos hechos a imagen de Dios. La Biblia dice claramente que fuimos hechos con el elemento material que contiene la impronta de los Elohim. Porque por los Elohim fue cortado, extraído, sacado de, que es el relato de los sumerios.
cuando nos dicen que los Anunnaki, que son los equivalentes a los Elohim de los hebreos, construyeron al hombre extrayendo la impronta de la sangre de los varones jóvenes. No sé si alguno de vosotros leyó a Zecharia Sitchin, que es un gran teórico, un gran sumerólogo, pero es, por así decirlo, un sumerólogo alternativo. Entonces yo quise ir más allá, porque encontré en la Biblia, está escrito esto. Después, si queréis, os cuento otra curiosidad sobre el paraíso terrenal, pero Walter me debe indicar el tiempo. Entonces fui más allá, fui a buscar lo que dicen los sumerólogos de Sumeria, los académicos que estudian Sumeria, es decir, los reconocidos por todos. Por suerte tenemos uno en Italia que se llama Giovanni Pettinato, que es catedrático de Asirología de Sapienza, Universidad de Roma, presidente del Comité Europeo por la formación de un diccionario de cuneiformes sumerio, por lo tanto es una autoridad mundial. ¿Y qué nos dice él de los intentos que hicieron estos señores para construir al hombre? Que hicieron un montón de intentos fallidos. Hicieron uno que no podían cerrar las manos, que estaban siempre abiertas. Hicieron otro que tenían los ojos siempre abiertos. Hicieron otro que tenían los pies hinchados y paralizados. Hicieron otro que tenía problemas mentales, otro que podía tener problemas en la orina. Produjeron después una mujer estéril. Produjeron un individuo sin órganos genitales. Hicieron experimentos también con la sangre de uno de los hijos, es decir, Olimpio, propio de los dioses. ¿Y qué nació de ello? Nació un aborto, un ser peludo, con la garganta cerrada, los ojos imperfectos, la costilla torcida, la columna vertebral paralizada, el corazón, la cabeza y el intestino enfermos, las manos incapaces de alzarse. Esto nos cuenta Giovanni Pettinato, los experimentos que hicieron para llegar a producirnos a nosotros. ¿Y con qué cosa? Con la Biblia se le llama Tselem, es decir, con algo de un material que contiene la impronta y que es extraído. Pero eso quise reportar exactamente la expresión del diccionario de hebreo bíblico de los hebreos estadounidenses, precisamente porque es un poco chocante, tras lo cual, repito, cada uno haga lo que quiere, pero hay más, que fueron muchos estos Elohim. No sé si logramos seguir con este tema. Que fueron muchos de los Elohim, lo dice la Biblia, sin duda alguna, lo dice cuando, y aquí cito el pasaje, Josué inicia la conquista de la tierra de Canaán, y entre otras cosas hay algo muy curioso. Inicia la conquista de la tierra de Canaán con la bendición de ese Elohim que este pueblo tenía. Pero la bendición de ese Elohim no era suficiente, en el sentido que ellos combatían en una planicie, eran literalmente siempre masacrados. Entonces Josué, que era un hábil estratega, buscaba la manera de llevar la batalla a un terreno elevado. ¿Por qué? Porque los pueblos asentados estaban equipados con carros de tierra o de guerra, mientras que ellos eran nómadas, no los tenían. Entonces la bendición de su Elohim no era suficiente. Es decir, la bendición de los Elohim locales era superior a la de su Elohim. Entonces ellos tenían que, obviamente, aplicar todas sus habilidades estratégicas. Pero cuando llega a Canaán, Josué reúne a los jefes y dice: bien, queridos señores, hemos llegado hasta aquí, llegamos hasta aquí con la ayuda de este Elohim. Y os recuerdo que este Elohim hizo por nosotros esto y aquello y esto otro. Ahora sois libres de elegir. ¿Queréis continuar siguiéndola a él? ¿O queréis seguir a otro del lugar de este? Sois libres. Pero recordamos que después de haber elegido, que no sois libres. La Biblia nos cuenta esto con una tranquilidad absoluta. El problema es nuestro. Es decir, de quien quiere ver a la figura de los Elohim, la figura de un Dios único, trascendente y espiritual. Pero la Biblia no tiene ese problema, o no tenía este problema. Los hebreos no tenían este problema. Para ellos que los Elohim fueron muchos, y eso era lo normal, muchos dioses, y no solo este Elohim que guió a los hebreos, era un Elohim que antes de los hebreos era conocido por otros pueblos. En Líbano se encontraron ostracas, es decir, trozos de cerámica de buen augurio, en las que se escribía a las personas que desde el Líbano se iban hacia el Sinaí. Te protejan en tu viaje, Yahvé, de Teman y su Asherá.
Es decir, dado que vas lejos, nosotros auguramos que el gobernador de aquel lugar, que era Yahvé de Temán, y Temán significa sur, él o su compañera te protejan. Entonces este Yahvé, que es Elohim, se construyó este pueblo, lo hizo su pueblo y lo llevó a lo largo de muchos decenios a conquistar un territorio. Era un Elohim ya conocido por otros pueblos, era ya conocido por las civilizaciones ugaríticas antes que los hebreos. Quisiera hacer dos preguntas. La primera es cómo es que tiene que ver con el significado de Elohim. ¿Cómo es que, aún estando en plural Elohim a menudo en el Antiguo Testamento, se escribe con un verbo en singular? Después una segunda pregunta, tal vez una respuesta simple, aún no entendí por qué. Los religiosos se ponen este problema sobre el nacimiento de Jesús cuando habría nacido Jesús. Jesús naciendo no abre una nueva era, la era vulgar o confesionalmente cristiana. Entonces, una a la vez. La primera es esta, que a menudo encontramos en italiano, por ejemplo, el término singular, aun cuando en hebreo es en plural. Y por tanto, en ese caso es falso. En las conferencias lo mostré algunas veces. Ahora, casualidad, esos libros con el hebreo y la traducción en italiano con la traducción interlineal no la he traído esta tarde, no se lo puedo mostrar. Pero lo encuentro en mis conferencias y en los libros, lo encuentro documentado. Incluso como en hebreo está el verbo en plural y en italiano en singular, precisamente para dar la idea de que se habla de uno. Después esto del verbo en singular y plural, por ejemplo, ellos lo usaban para decir, si hablamos de los Elohim como grupo, lo utilizamos en singular, en el sentido que el grupo tomó esta decisión. Si en cambio lo identificamos como pluralidad de individuos, lo usamos en plural. Pero esto nunca se aplica, no se aplica solamente a Elohim, también está en el término Misraim, que significa Egipto. En un pasaje también está reportado en los libros, sin lugar a dudas, esto no es interpretación. Este Misraim dos veces, una está Misraim con el significado de Egipto y el verbo singular, y otra inmediatamente debajo está Misraim con el significado en conjunto de egipcios, el verbo en plural, exactamente como para Elohim, es decir, ellos trataban todo de la misma manera. El problema para los exegetas teólogos, ¿cuál es? Que con respecto a Misraim no les importa nada, no perdieron nunca un minuto para discutir el porqué del singular o el plural. Sobre Elohim, en cambio, se afanan tratando de explicar de todas las maneras posibles e inimaginables. ¿Por qué? Porque parten del supuesto que Elohim debe ser Dios y por lo tanto debe ser singular. Y entonces deben inventarse todas las explicaciones posibles y existentes. Para los hebreos este problema no existía. Tanto es así que el mismo sistema verbal lo utilizan tanto para Elohim como para Misraim. Ambos términos son plurales. Ambos acompañados tanto por verbos singulares como plurales. Por lo tanto, no hay problema. El segundo tema, sobre el nacimiento de Jesús, en el libro recién publicado, Dioses y Semidioses, el Panteón del Antiguo y Nuevo Testamento, dediqué un largo capítulo a documentar históricamente. Estoy entre los que fingen que Jesús haya existido, porque conozco muy bien los estudios que tienden a documentar no solo la no existencia, sino incluso la imposibilidad de la existencia de Jesús. Pero yo estoy entre los que hacen como si hubiese existido, aún consciente, como decía el rector jesuita, que al fin y al cabo no había grabadoras, y entonces hagamos como si fuera verdad lo que está escrito. Algo que nunca sabremos, también porque ni siquiera sabemos quién escribió esos textos. No lo escribieron Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Lo escribieron no sabe quién. No se sabe quién. Nadie sabe quién escribió esos textos. Tenemos miles y miles de códices y no hay dos iguales. Se escogieron esos. Y bueno. Entonces, ese largo capítulo documenté cómo Jesús no haya sido puesto en la cruz a la edad de los 33 años, sino a unos 41 o 43 en esa variable de años. Por lo tanto, también toda la simbología construida sobre el 33 está toda firmemente aferrada a nada. Es decir, a la tradición que puso el 33, pero el 33 no tiene absolutamente nada que ver.
no es posible identificar una fecha precisa porque no es posible identificar la fecha exacta de su nacimiento. Entre el -7 y el -4 antes de Cristo, que parece ridículo decirlo, pero es así. Sí, antes de Cristo respecto a la datación tradicional, pero nació. Pero esto lo saben todos los estudiosos, no es absolutamente un descubrimiento. Cualquier estudioso de la historia del cristianismo te dirá que Cristo nació entre el 7 y el -4. Entonces de Cristo no sabemos el año exacto, pero aún así, ¿por qué? Porque el primero que hizo el recuento se equivocó. Entonces Cristo nació entre el 4 y el 7 años antes de lo que se atribuyó. Y después ha muerto entre comillas. Lo pusieron en la cruz algunos años después de cuando ha sido atribuido. Y también en este caso hay datos históricos que no son discutibles, que son externos a los evangelios, a los cuales los evangelios se conectan, es decir, conectan la muerte de Juan el Bautista con algo que le sucedió a Herodes Antipas. Y como esto que le sucedió a Herodes, conocemos exactamente la fecha en que sucedió, lo que sucedió a Juan es inmediatamente precedente a Jesús, y Jesús interviene justo después. Por lo tanto, Jesús lo crucificaron entre los 41 y los 43 años. Y cuando, por ejemplo, Jesús pasa por la orilla del lago y ve a Pedro y a los suyos que están pescando y les dice: abandonad y venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y estos dicen: claro, muy bien, y dejan las redes y van a casa y le dice a sus esposas: oye, me voy porque uno me dijo que me hará pescador de hombres. Y la mujer le dice: ¿pero eres loco o te haces? Güey, en realidad es la reanudación de la actividad después de lo que le interrumpiera cerca de 8 o 9 años. Los suyos habían vuelto a sus antiguas ocupaciones. Después de la muerte de Juan el Bautista, él vuelve con los suyos y les dice: chicos, empezamos de nuevo. Ok, está bien. Va en serio. Volvemos a empezar, les dice. Porque ni de broma, porque él pasa por la orilla de un lago, hay gente que tiene familia, su trabajo, etcétera, y dice: vale, sí, de acuerdo, voy a pescar hombres, ok, voy un momento a casa a despedirme y ya vengo. ¿Entendéis? Es la reanudación de la actividad. Después de ser interrumpida por 7 u 8 años, cuando comprendo que ciertas cosas que él quería hacer no funcionaban, porque el pueblo no le habría seguido. Entonces cambió las reglas de intervención y este es también el motivo de que sus mandantes lo dejaron. Lo abandonaron. Cuando él dice: Elí, Elí, lema sabatani. Padre, Padre, ¿por qué me ha abandonado? El mío, el mío. ¿Por qué estoy aquí muriendo? No debía pasar esto. Porque él cambió las reglas de intervención. Has dicho en otra conferencia que Jesús no murió en la cruz. De hecho, no le rompieron las piernas. Le dieron la esponja somnífera. Le produjeron la muerte aparente. Sería interesante saber, está explicando cuál, en el último. Pero está escrito que una lanza le laceró el costado. Sí, porque servía para liberarlo de respirar líquidos. Entonces no murió en la cruz. No. Gracias. Y en el sepulcro probablemente estuvo muy pocas horas. En el libro describimos el tipo de ungüentos que utilizaban para curar a los que eran gravemente heridos en batalla. No para tratar a los cadáveres de los muertos. Así que literalmente lo curaron. Y lo bajaron deprisa. Entonces cuando se dice que Cristo estuvo en el sepulcro 3 días, no es verdad. Fue llevado al sepulcro en la noche del viernes. Cuando el domingo por la mañana las mujeres llegan al sepulcro, él ya no está. Y llega al alba. Por lo tanto, máximo son 36 horas. No 72. Máximo son 32 horas. Pero con toda probabilidad lo sacaron después de pocas horas. Tanto es así que en el Evangelio de Pedro, obviamente es un evangelio que nosotros no debemos creer verdadero porque establecieron que los verdaderos son solamente esos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Pedro está escrito que durante la noche bajó una luz del cielo. Después de ello podemos o no creerlo. Así que podemos creer que él salió pasando a través de la pared y todo lo demás. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero una cosa es segura, no salió pasando a través de las puertas, porque cuando llegan las mujeres, la piedra ya no estaba. Por lo tanto, él salió por la puerta. Sobre esto no hay duda, de lo contrario estaría todavía adentro. Pero atención, el Evangelio de Pedro dice
que de aquella luz bajaron 2 individuos, abrieron el sepulcro, entraron dentro, salieron 3, y los 2 sostenían al tercero, que no podía caminar por sí mismo. Después cada uno puede creer si es más verdadero el uno u otro, pero esto es una elección vuestra. Yo os cuento y os digo que sepáis que entre los varios evangelios también está escrito esto. Después están los que nos dicen, estos son verdaderos y estos son falsos. Los decidieron planificándolos obviamente en el libro documenté las decenas de cristianismo que practicaban al principio. Decenas de cristianismos. Ni siquiera estaban de acuerdo sobre el nombre de él, atención. Decenas de cristianismos diferentes. Después, entre el concilio de Nicea y el edicto sucesivo, establecieron que el cristianismo verdadero era ese y todos los demás debían ser eliminados, pero lo establecieron planificándolo. Al principio lo encontraréis en una lista, decenas de cristianismos. No es como decir que está Jesús, todos creen que Jesús dijo esa cosa, ni de broma. Pedro y Pablo eran perros y gatos, después la iglesia los tuvo que poner juntos. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía, entre tantas otras, la necesidad de sustituir las parejas de divinidades paganas. Los dioscuros, hijos de Zeus, Rómulo y Remo, y con una nueva pareja entonces juntaron a Pedro y a Pablo. Pero Pedro y Pablo no estaban de acuerdo sobre nada. Pablo estaba en contraste continuo con las comunidades de los llamados jesuanos. Los jesuanos eran los que habían visto a Jesús, que habían hablado con Jesús, que habían conocido a Jesús. Pablo posteriormente fundó a partir de Antioquía las primeras comunidades de cristianos, Antioquía. Es decir, gente que no había visto a Jesús, pero que se refería a un cierto Cristo, así como era predicado por Pablo. Pero así como era predicado por Pablo, nunca fue aceptado por la comunidad de jesuanos que procesó a Pablo, precisamente por las cosas que él se estaba inventando. Entre otras cosas, el propio Pablo, por ejemplo, sabemos que la iglesia es, al fin y al cabo, por mucho que trate de esconderlo en varias formas, es misógina. Nunca dio a las mujeres la misma importancia que dio a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo en sus cartas, también esto está documentado en el libro, habla de un problema sexual suyo. Y dice, dado que vosotros no podéis ser como yo, entonces al menos hacer así sería mejor no tener relaciones con las mujeres, pues él no podía tenerlas. Entonces tomar una mujer y casaros, al menos bloqueéis vuestro líbido. Pero aún así, ¿qué se descubre? Que lo importante era que el hombre bloqueara su líbido. El respeto por la mujer, cero. Es decir, pilla es una mujer, así tú te bloqueas tú, dado que no puedes ser como yo, mira qué suerte. Dado que no puedes ser como yo, pilla a una mujer. Al menos estás con ella. De lo contrario, por lo tanto ya en aquellos tiempos las esposas bloqueaban el líbido. Bueno. Podemos leerlo así. Otra clave de lectura. ¿Entendéis? Así que en realidad, bueno, en fin. No, hoy depende. Si a mí, no católico, ni siquiera cristiano, me preguntas, ¿usted es cristiano? Digo, depende de lo que usted entienda con el término. No solo eso, vamos a ir más atrás. ¿Usted cree en Dios? Depende de lo que usted entiende por Dios. El Dios cristiano, Dios de la Biblia, Dios que nos han predicado, ese Dios, yo a ese Dios le digo con todo respeto, bórrame de la lista de tus hijos. ¿Por qué? Porque me voy a la Biblia, que es lo que hay que leer, y leo la Biblia, digo, pero ¿qué le hiciste a los amorreos? ¿Qué le hiciste a los jebuseos? ¿Qué le hiciste a los madianitas? Los destripaba, pueblos con los cuales se encontraba en su avanzar por el desierto, diríamos, en la tierra prometida, los israelitas. Y se encontraba con el pueblo A, el pueblo B, y los destripaba. Digo, pero tú no eres Dios de esta gente, todos estos palestinos. Y entonces, ¿cómo los tratas tan mal? Es que es mi pueblo. Digo, pues la verdad que no eres muy justo. Pero aún su pueblo, el pueblo prometido, ¿verdad? El pueblo escogido, pueblo israelita. Históricamente hay pocos pueblos que hayan sido tan apaleados como el pueblo escogido. Entonces yo le digo, mira Dios, si me vas a escoger a mí, no me escojas, escoge a otro, porque si me vas a defender como defendiste a tu pueblo, acaban conmigo.
Por lo tanto, ya ves, usted cree en Dios, en ese Dios yo no creo. Yo tengo otra idea de Dios, diferente, que la explico precisamente en el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Usted es cristiano, ¿qué entiende usted por ser cristiano? De Cristo hay cosas que acepto y hay cosas que no acepto. O sea, usted piensa como Gibran, en Sí. aquella anécdota que narra de que el Jesús de los cristianos y el Jesús de Nazaret se reúnen cada 100 años por allá en las montañas de Líbano. Y cuando están juntos platicando, conservan largas horas, dice Gibran. Llega un momento en que el Jesús de Nazaret se despide del Jesús de los cristianos diciéndole: amigo mío, creo que jamás llegaremos a un entendimiento. O sea, él plantea ahí la diferencia entre el Jesús que vivió en Nazaret, que vino a salvar al mundo y que predicó todo esto, al Jesús que hemos hecho los cristianos, una transformación de aquel Jesús de Nazaret. Eso lo puedes ver, Jesucristo Superstar, estrella, estas óperas o como le quieras llamar modernas, el cual es más hay, Jesucristo Superestrella, bueno, hay 2 o 3 cantadas y que se han hecho muy famosas, es otro tipo de Cristo, porque la Iglesia ha ido forjando un Cristo nuevo, un Cristo duro, un Cristo terrible, un Cristo que acabó con inquisiciones, es decir, que en nombre de él se hacían inquisiciones y muertes e imponen castidades de por vida, etcétera, etcétera. Y ese Cristo pues parece que tiene poco que ver con el Cristo más tolerante del Evangelio, aunque en el Evangelio aparece también un Cristo muy intolerante, ¿verdad? El Cristo que el infierno no hay que irlo a buscar, hay que irlo a buscar al Evangelio, al mismo Cristo, en las palabras de Cristo, no hay duda, aunque hoy los teólogos modernos le quieran tirar la toalla. No, ahí está, en 12 ocasiones por lo menos Cristo habla del fuego que no se extingue jamás. Por esto digo, leamos la Biblia y la entenderemos solo. Sino cuando nos la explican con el misterio, que es una revelación. Porque ellos, los que sabían escribir, eran pocos. Escribían para ellos. Para los pocos que sabían escribir, ¿qué hacían? Se escondían cosas entre ellos. ¿Entendéis que es absurdo solo en pensarlo? Escribían para tener la memoria de cosas, puesto que quien las leía las entendía. Eso es todo, somos nosotros que no debemos entender. Así como cuando se habla, estoy improvisando, no sé si os gusta o no, pero cuando se habla de la edad de oro, hagamos por un momento un razonamiento. De tontos, no, perdón, de tontos, vosotros no, yo soy el tonto, no quiero ofender a nadie. En nuestra vida y en vuestra vida cotidiana, ¿para qué sirve el oro? Para nada, dijo el público, sirve para la tecnología. Si no existiera, viviríamos toda la vida sin oro. Es decir, el oro para la vida cotidiana no sirve para nada. Estaríamos sin celulares. Pero yo hablo de la vida. Todos los relatos antiguos nos hablan de la edad de oro y todos nos dicen que era la edad en que los dioses caminaban con los hombres. Y el oro les hacía falta a los dioses. Porque a nosotros no nos sirve para nada, sino a quien maneja la tecnología. En Sudáfrica han encontrado 3 minas datadas de 25 a 30.000 años. ¿Quién excava hace 25 o 35.000 años? Pensar en un hombre en el Paleolítico, que pasa por la orilla de un río, mira una pepita de oro relucir, pequeña, 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 y dice: espera un momento, la extraigo de la piedra donde está incrustada. Después encuentro otras millones, las hago fundir y me hago con ego yo algo. Pero ¿cómo puede ocurrírsele a alguien algo así? No lo haríamos ni siquiera nosotros. Si la vemos, la agarramos y la llevamos a casa y la ponemos en un frasquito. Mira qué cosa acabo de descubrir y se acabó. Pero aunque si hubiese habido un hombre, ¿sabéis aquellos que usaban las lascas de sílex? Que va a esa cosa allí y piensa en todo lo que puede hacer, o sea, nada. Y la agarra y después ¿qué hace? De temperatura de fusión del oro, 1064 grados. Hacer todas las hogueras que queráis. Después me decís qué temperatura tiene. ¿Cuánta temperatura alcancéis con solo hogueras?
Pero ¿no es más fácil, más de sentido común, creer en lo que nos han escrito los antiguos, que a diferencia nuestra no tenían tiempo que perder al escribir? Pues nosotros nos ponemos delante del PC, de la computadora, escribimos, no me gusta, y lo borramos. Y es que antes costaba escribir, y para ello era precisos en todos. Precisos cuando registraban el cargamento de los almacenes. Después de repente se volvieron idiotas. No tenían tiempo que perder relatando fábulas, no la tenían. Han mantenido la crónica de la memoria, pero si yo como tonto razono un momento sobre ello y pienso que el hombre del paleolítico que ve esa cosita amarilla imagina lo que puede hacer, no existe, puesto que no se puede hacer nada con el oro. Se volvieron potentes los antiguos porque alguien les enseñó a trabajar el hierro. ¿Y sabéis por qué? Porque él construía las armas, hacer 2 espadas de oro y hacerlas combatir entre ellas, o que combatía una de oro y otra de hierro. Al primer golpe, la de oro la dejáis allí y escapéis. No sirve para nada, el oro. Ni siquiera para hacer guerras, que era lo único que interesaba aquel tiempo. Se necesitan metales importantes. El oro sirve a los que saben hacer con ellos. Por lo tanto, a nosotros nos ha enseñado a excavarlo y a trabajarlo, pues el hombre del paleolítico, cuando estaba en aquellas minas, no existe, no se le ocurre a nadie. Además, no habría sabido cómo hacer y qué hacer. Entonces debemos pensar en ellos, que nos han hecho, que nos enseñaron y nos consiguieron alimento. Antes nos lo has dicho, ¿no hemos entendido? Nos proporcionaron alimentos y nos han hecho de una cierta manera. Y nos hicieron quizá con algo que venía de otro lugar. Y ahora dejo la palabra a Máximo y os pido solo una cosa. Como Máximo es mucho más preciso que yo, infinitamente más preciso, seguir bien el análisis que hace, porque allí encontraréis la documentación de lo que dice. Es algo extraordinario, realmente pone un poco la piel de gallina por las cosas que salen. De hecho, luego haremos un trabajo juntos. Por el momento nuestros trabajos son telefónicos. Pero después todo será concreto para la alegría de mis adversarios. Al menos así tendrán otro tema para hablar. Entonces ahora os dejo con Máximo. Me siento tranquilo, pero escuchar bien, porque son una serie de argumentos que ponen la piel de gallina. Entra Máximo Barbeta. Gracias, Mauro, por las bonitas palabras que tienes sobre mí o siempre para mí. ¿Podemos empezar con la dirección? Sí, ok. Os doy preestreno porque no había tenido la posibilidad de decírselo a Mauro, dado que mencionó el oro. Hay un versículo en el Éxodo 32:22, que es uno de los tantos misterios de la Biblia. Nombran cosas que parecen increíbles, paradójicas. Y os los leo. Esta es de las ediciones paulinas de la Biblia. Según mi parecer, será uno de estos argumentos por los cuales será oportuno profundizar en el futuro, porque seguramente hay situaciones muy extrañas, y los voy a leer. ¿Sabéis que habla del episodio del becerro de oro? Cuando Moisés está en el Sinaí y recibe las tablas de la ley. Gracias a la ayuda, las primeras tablas de la ley de parte de Yahvé vuelve abajo. Mientras tanto, los israelitas construyeron, pidiendo repetidas veces a Aarón que les hiciese un ídolo que reflejase el culto que habían dejado en Egipto, y donan objetos, collares de oro, anillos, y construyeron este becerro de oro. Moisés baja y levemente irritado, apenas lanza las tablas de la ley que apenas ha recibido de Yahvé contra el becerro de oro y dice: mira, basta que me haya alejado, mira a los que se han convertido en esto, y su ira al menos, eso parece, se desata sobre este becerro de oro. Repito, Éxodo 32:20. Tomó el becerro que había hecho, lo quemó en fuego, lo destrozó hasta hacerlo polvo, y lo esparció sobre la superficie del agua y se la hizo beber a los hijos de Israel. Ese hecho parece increíble. En mi opinión, hay significados ocultos, sean rituales o sean fruto de una tecnología.
digamos, quizá tomadas del antiguo Egipto, por lo cual podríamos hablar de un uso alquímico del oro. El oro tiene propiedades digamos también médicas. Últimamente ha salido en internet información sobre las propiedades del oro, no solo del oro, también de la plata. Y nos preguntamos, ¿lo sabemos ahora o los hebreos lo sabían ya antes? Es uno de los grandes misterios que estaremos destinados a intentar profundizar. Gracias por la atención, por las bonitas palabras, como dijo Mauro. Yo tengo que tener un soporte vivísimo, porque considero que si hay algo que se pueda ver, todos los espectadores están particularmente interesados. Hablemos un momento de lo que es el concepto de la creación que ocupa el primer libro del Génesis, también parte inicial del segundo capítulo. Lo extraño es que en las traducciones todos los matices del significado al interno de los verbos que los hebreos usan para decir el término creación se pierde completamente. Se habla que de ha hecho o ha creado, pero en realidad, como podemos ver, no era así de simple. Los hebreos eran muy precisos y muy determinados en certificar cuáles eran los verbos usados en la creación. Estos verbos eran 4. Aquí vemos los 2 primeros, luego sucesivamente veremos los otros 2. El primero es asa, que podremos definir como el equivalente al inglés como to make o to do, el hacer. O sea, la operatividad del hacer, o sea, el nivel de planificación, o sea, el nivel de prepararse, o sea, de iniciar un trabajo que está sin terminar. Sucesivamente tenemos el verbo bara, que en el primer capítulo del Génesis, Bereshit bara Elohim, está extremadamente difundido, muy presente y extremadamente recurrente, y es el que se usa tranquilamente para la labor de la creación. Pero lo extraño es que la etimología del verbo bara, crear, no es una creación como podemos imaginar. O sea, una creación que implica una pérdida de sustancia. Es decir, aquí hay ejemplos llamativos extraídos del léxico del Antiguo Testamento, de antiguos diccionarios, que nos decían que sí, era una creación, pero llegaba en una pérdida de material, un excedente que no era usado, digamos, como un escultor que tiene un bloque de mármol, de piedra, de una cierta dimensión, claramente piedra bruta, le quita un trozo, le da vida a algo, le da forma, que tiene la intención de hacer, el resto de material es desechado. Así tenemos ejemplos, ramas que se convierten en bastones, ramas finas en flechas, cañas que pasan a ser plumas de escribir, en sustancia nos dicen los exégetas, algo que es extraído de la existencia que antes no existía. Adelante. Estos son los otros 2 verbos presentes en el Génesis. Uno es el verbo yatzar, que quiere decir plasmar, formar, crear, usando un seudónimo de como. Podría ser el de Lotzer, o sea, del dios alfarero, que señalaba acá del dios Nun, el dios alfarero del Alto Egipto que plasmaba a la humanidad en su entorno. Y en el caso hay una evolución respecto al precedente término bará, porque aquí el material usado es, digamos, a disposición, es usado completamente. De hecho, de las definiciones de los exégetas bíblicos, en este caso, algo que existe y es moldeado. Por lo tanto, estamos un paso adelante. Por último, en el último verbo destinado a la creación, el verbo baná, que quiere decir construir, edificar, entendiendo propiamente el sentido urbanístico, y aquí lo vemos porque será la definición de la construcción o de la creación. Siga más adelante, ¿ok? Y veamos cómo la Biblia describe el momento de la creación del Adán, que normalmente es considerado el hombre, pero la Biblia usa el término Adán y parece que no sea justamente un sinónimo intercambiable entre Adán y hombre. La parte, y dijo Elohim, hagamos, notar que es usado el término asá. Por tanto, prepararse a hacer un trabajo, comenzar a trabajar, pero no es una forma operatividad plena. Dice, hagamos Adam, sin artículo, con la imagen de nosotros. Nosotros es Nutzelem, es la imagen. Ahora veremos, aquí se restablecen estudios que se han mencionado Mauro, que es el Selem, a nuestra semejanza. Esta vez Nu refiere a nosotros, is de mut, semejante, plural, desinencia, del femenino plural, y dominan sobre las peces del mar, los volátiles del cielo, las bestias de la tierra, y sobre cada reptil. Y creo en este punto que no estamos ya en una dimensión de planificación de una intervención,
sino que es una intervención, empieza a ser construida y se habla de Bará. Elohim creó lo Adam mediante la imagen de él, notar que hemos pasado abiertamente. Esto no obstante, los intentos que han hecho para decir el plural de abstracción, sí, pero se da el caso que en el versículo primero se usa el plural de abstracción, nosotros, y en el versículo sucesivo se convierte en tercera persona. Probablemente, según mi opinión, la de Mauro se refiere a una primera parte, a una reunión que hacen los Elohim. Podemos definirla con el término anglosajón de briefing, un summit, donde se decide qué tipo de planificación dar. En la segunda parte, disculpad un momento, este discurso los hebreos se lo plantean continuamente, lo han hipotizado un montón de veces y hacen hipótesis sobre con quién se reunían o se reunían con sus colaboradores, se reunían con sus ángeles, pues no lo saben. Pero no esconden que allí hay una reunión.